Voy a enseñar de los primeros 3 capítulos del libro de Gálatas y vamos a tomarnos un buen tiempo. Usted va a ser un buen estudiante bíblico, va a aprender muchas buenas lecciones. Y primeramente, por la gracia de Dios, voy a ayudarle a entender qué es la doctrina fundamental del Nuevo Testamento, lo cual es que somos salvos por gracia, no por obras. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. La mayoría de ustedes ya lo saben, pero lo otro que no vemos muchas veces es que de la misma manera en que fuimos salvos es la forma en que debemos aprender a vivir. Así que Dios quiere que vivamos por fe, no solo que recibamos a Cristo por fe. La mayoría de personas llegan al final de sus fuerzas y se dan cuenta que no pueden llegar al cielo solos, necesitan a Dios. Y ellos se rinden por unos momentos, e invitan a Jesús dentro de su vida, pero tan solo empiezan a leer o estudiar un poquito o escuchar sermones, entonces toman control de nuevo y tratan de hacer por su fuerza todo lo que la Biblia dice que hagamos. Y se nos olvida que no solo somos salvos por gracia, sino que tenemos que aprender a vivir por gracia y por fe. Ahora, Pablo fue escogido por Dios para traer la revelación acerca de la gracia a la iglesia. Y él fue calificado por una experiencia que él tuvo en su vida. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Él estaba tratando con todas sus fuerzas de destruir la iglesia. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Contentamente juntó cristianos para ver que los echaran presos. Y aunque era tan malvado, él realmente pensaba que él estaba haciendo lo correcto, porque él era muy religioso y un judío legalista que seguía todas las reglas y regulaciones y estaba muy orgulloso de lo que él hacía. Pero Dios lo encontró en el camino hacia Damasco y se reveló a sí mismo a él. Él tuvo una gran experiencia con Dios. Y yo no voy a entrar a todos los detalles, pero se cayó de su caballo, hubo una gran luz, no pudo hablar por varios días y Dios, a través de revelación, le dijo que él iba a predicar el evangelio y que iba a hacer este evangelio de gracia. Y déjeme decirle algo, no hay mejor persona para predicar acerca de algo que una persona que ya lo haya experimentado. Y la gracia es para las personas que no se merecen la bondad de Dios. La gracia es el favor de Dios, pero no es solamente el favor de Dios. Y me gustaría que dejáramos de decir que solo es el favor inmerecido de Dios. Es el favor de Dios, pero también es el poder del Espíritu Santo hecho disponible a nosotros para capacitarnos para hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. No lo podremos lograr con esfuerzos de la carne o por ejercernos o luchando o por voluntad propia o por autodisciplina. Todas esas cosas son importantes y buenas, necesarias y se necesitan. Pero Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Nada. Solo imagínese por solo un minuto. Piense cómo sería su vida si cada cosa que usted hiciera, la hiciera por fe. En fe. La primera oración que cada persona debe orar cuando se despierta es la oración más poderosa. ¡Auxilio! Amén. Porque le cuento que no hay nada en nuestra vida en la cual no necesitemos ayuda. Mire, en todo, necesitamos ayuda en todo.
Así que yo formé un hábito de pasarme todo el día diciéndole: Jesús, ayúdame, ayúdame, auxilio Jesús, ayúdame. No tienes que saber para qué necesitas ayuda. Tú confía en mí y lo ocupas. Así que Gálatas tiene que ver mucho con el hecho de que somos libres de la ley y que ahora vivimos bajo gracia. Y posiblemente necesita verlo del punto de vista de un judío del Antiguo Testamento para entenderlo, pero Dios les dio leyes sabiendo que no podrían cumplirlas para que eventualmente se dieran cuenta que necesitaban ayuda. No puedo hacer esto, no puedo vivir esta vida que me estás llamando a vivir, no puedo cumplir todas estas leyes, porque bajo la ley, si uno guardaba la ley pero quebrantaba una, era culpable de todas. Bueno, eso tenía que ser tan frustrante, pero trabajaban arduamente para cumplir las leyes. Y luego, si usted era uno de los que sí cumplía las leyes, y aún tenemos esto en la vida de personas en las iglesias, siente como que si va a la iglesia cada domingo, siente que es mejor que los que van 3 veces al año. Si lee la Biblia entera cada año, se siente mejor o más espiritual que el que solo la lee, bueno, quizás un capítulo al día o algo así. Y tenemos que tener tanto cuidado acerca del orgullo espiritual, porque no pienso que haya alguna cosa más repugnante a Dios que el pensar que somos mejores que otras personas, porque hacemos algo que Dios en la actualidad nos da la gracia para hacer, pero nosotros tontamente lo atribuimos a nosotros mismos. Amén. Y nos metemos a muchos problemas. Ahora, hay un grupo grande, no sé, le llamaremos el movimiento de la gracia, pero ha habido un énfasis en enseñar acerca de la gracia en la iglesia por los últimos 2-3 años. Y encontrarás, si estudia la historia de la iglesia, que hay énfasis en diferentes cosas en diferentes tiempos. Y es algo bueno, porque no importa qué tan fuertes seamos en cierta área, podemos perder eso en nuestras vidas y luego Dios tiene que regresar a darnos un curso para recordarnos. Pero todo lo que es bueno no siempre se mantiene bueno. Al parecer, como cristianos, no sabemos mantenernos fuera del pozo. Así que hubo el movimiento de santidad hace unos años y eso fue maravilloso. La gente estaba viviendo vidas más santas, pero después se pasaron de la raya y todos se hicieron bien legalistas. De repente nadie podía hacer nada. No se puede usar maquillaje, no puede cortarse el cabello, no puede bailar, no puede ir a una fiesta, no puede ver una película, no puede. Bueno, ¿a quién le va a gustar eso por mucho tiempo? Mire, muchos jóvenes, tal vez algunos de ustedes que fueron criados en iglesias así, en la actualidad les alejó de Dios, en lugar de acercarles a Él, porque se sentían que para ser cristianos nunca podían divertirse de ninguna manera. En el movimiento de la palabra de fe en los años 60 y 70 hubo varias enseñanzas acerca de la prosperidad. Le doy gracias a Dios por ello. Dios tocó mi vida en ese tiempo en una forma poderosa, porque yo sabía que fui salva por gracia, pero no sabía nada acerca de usar mi fe para otra cosa más que la salvación. Y la fe es algo que Dios le da, que necesita usar y soltar en su vida. Es una fuerza poderosa, pero no es automática. Usted pone su confianza en Dios, pone su fe en Él. Me alegro por lo que aprendí acerca de la prosperidad, pero se salió de balance. Me alegro por lo que aprendí acerca de la fe, pero se salió de balance. Así que cuando alguna persona tenía un problema en su vida, era porque no tenían fe. Si usted se enfermaba, era porque no tenía suficiente fe. Su hijo moría, no tenía fe. Bueno, eso no es correcto. Usted no puede. No hay lugar en la Biblia donde se nos promete que nunca tendremos problemas. No me importa cuánta fe tenga. Usted no va a evitar el tener problemas en su vida. Jesús dijo: en el mundo sí habrá tribulación. Alégrense, yo he vencido al mundo. Así que
Una de las cosas de las que se va a dar cuenta que Pablo dijo y enseñó firmemente es que tiene que tener mucho cuidado de desviarse de la verdad. Y usted siempre tiene que probar los espíritus y asegurarse que todo lo que usted cree es respaldado por la palabra de Dios. Y tenemos que ser, vean, el diablo no le importa si usted no hace lo suficiente de alguna cosa o si hace demasiado de lo otro. ¿Me entienden? Quiero decir, si usted nunca limpia su casa, él está contento con eso. Pero por otra parte, si se hace fanático y hace de su casa un mausoleo donde no se permite ni tan solo un poco de polvo y se pasa toda la vida tratando de impresionar a los demás por lo bien que se ve su casa. Bueno, yo fui así en algún momento. Y entonces llega a ser un problema también. Porque ahora usted es un esclavo de esas cosas que consiguió para usted mismo, de las cuales obtiene su valor. El balance es algo tan importante y, para ser honesta, no somos muy buenos en mantenerlo. Amén. Así que voy a comenzar a leer. Así que les quiero decir que hemos sido liberados de la ley. Gracias a Dios hemos sido liberados de la ley, y la enseñanza de la gracia que oímos hoy hace eso muy claro. Hemos sido libres de la ley, somos libres, y el Antiguo Testamento ya se formó y tenemos un nuevo pacto con Dios, un pacto de gracia. Pero aquí está lo que nosotros, y no estoy diciendo que la gente no está, porque alguna gente enseña esto, pero algunas personas están saliendo de balance con ello, y la gracia no es una excusa para vivir una vida desordenada y aún estar bien con Dios. Vamos, quédense conmigo. La gracia es el poder para no tener que vivir en el pecado. No es una excusa para, o solo una actitud de que Dios va a ignorar el pecado porque Él es tan bueno. Con su gracia hemos sido libres de las leyes en la Biblia que trataban acerca de las leyes que llamamos la ley ceremonial. Hechos libres de seguir reglas y regulaciones, y del tener que honrar ciertos días y fiestas, y reglas acerca de la dieta, reglas de materiales que podían ser usados juntos y que no podían ser usados juntos, lo que podían comer, lo que no podían comer, y todas esas cosas. Pero no, entiéndame, nosotros no hemos sido liberados de la ley moral. Los 10 mandamientos son tan valiosos hoy como lo fueron entonces, ¿verdad? Escuché a alguien decir una vez, bueno, ¿puede imaginarse a alguien estar de pie y predicar de los 10 mandamientos? Y yo pensé, sí. A mí me gusta hacerlo, porque los 10 mandamientos no se han ido. Hay una diferente libertad. Por ejemplo, yo no necesariamente pienso que tiene que tomar cada domingo y sentarse en casa todo el día y no hacer nada. Pero sí pienso que si no tiene un día de reposo sabático, por lo menos un día a la semana se va a desmoronar. Y pienso que necesitamos tener un tiempo apartado para Dios. Y no solo lo hago una vez por semana, lo hago cada día. Yo no puedo acabar ni un día sin Jesús. Amén. Así que la gracia no nos da una excusa para no tener un alto estándar moral en nuestra vida. La gracia realmente requiere que hagamos más de lo que la ley requería, y les voy a dar unos ejemplos. Jesús dijo, en los mandamientos dice, no has de cometer adulterio, pero Él dijo, yo les digo que si miran a una mujer, si tan solo miran a una mujer para codiciar tras ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así que Él no lo hizo más fácil para nosotros.
Él lo hizo más duro, pero Él dijo, yo les daré la gracia para que sean capaces de hacerlo. Les daré el poder para que puedan hacerlo. Vean, ellos estaban tratando de ser buenos bajo la ley, pero dependía de ellos. Así que si eran buenos se sentían bien acerca de sí mismos, si no eran buenos se sentían culpables. Siempre estaban haciendo sacrificios. Pero la ley dice, ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús dijo, yo les digo perdonen a sus enemigos. Bendigan a quienes les maldicen, maltratan y abusan de ustedes. Ayúdenles si tienen necesidad. ¿Saben? Muchas personas creen que el diezmo está bajo la ley, así que no hay que diezmar. Bueno, yo seré honesta con ustedes y les diré tampoco que tienen que hacerlo. Pero, francamente, no entiendo por qué quisiera hacerlo. Y porque hay una gran promesa que viene con el dar el diezmo. Ahora, en Malaquías dice, si no traes todos los diezmos dentro del alfolí, será maldecido. Yo no creo que Dios maldice a la gente porque Jesús cargó la maldición. Pero sí pienso que muchas veces, si no seguimos estos principios, nos descalificamos de recibir bendiciones en nuestra vida. Y me pregunto, si podían dar 10% bajo la ley, ¿cuánto deberíamos estar haciendo bajo la gracia? Quizás no les guste esto, ni siquiera se han acercado al 10% aún. Vean, miren, en la Biblia, ¿sabe cuál palabra usaban? En el Nuevo Testamento no se ve la palabra diezmo mucho, pero habla de cómo Melquisedec trajo diezmos y yo aún creo que es válido hoy día, porque Abraham estaba diezmando antes de que la ley fuera dada, así que, mire, yo no estoy de acuerdo que no lo deberíamos dar, pero no pienso que le va a sacar del cielo si no lo hace. No creo que Dios se va a enojar con usted si no lo da. No creo que se descalifica de las bendiciones, pero sí cosecha lo que siembra. Así que estas son las palabras que usan en el Nuevo Testamento. Sean generosos. Bueno, ¿sabe lo que significa ser generoso? Ir más allá de lo requerido. ¿Verdad? Miren, vean el requisito en el Antiguo Testamento. Era el 10%, pero ahora Pablo dice, sean generosos. ¿Y sabe por qué usó el término? Porque él estaba hablando a los gentiles que no entendían la palabra diezmar. Así que él dijo, sean generosos. Den y den más allá de lo que aún puedan dar. Ayuden a otros, compartan lo que tienen con la gente. Él nunca habló del 10%. Para mí se escucha como si todo tenía que estar disponible a Dios. Y mire, en el libro de Hechos, ellos vendieron sus propiedades y entregaron todo. Todos tenían eso en común y compartían unos con otros. Así que si quiere quedarse con su dinero, mejor viva bajo la ley. Y no se involucre con Jesús, porque cuando se conecta con Él, déjeme decirle algo, no existe el dinero de Él y el dinero de ella, y saben, el dinero escondido en la billetera, Dios sabe todo eso. Y a veces Él le pedirá que saque el dinero y lo dé, quizás a alguien que no le caiga bien. ¿Verdad? ¿Está conmigo? En la actualidad recibimos una llamada en la oficina. Y nos dijeron, necesito preguntar. Tengo unos amigos que están en la actualidad en actividades ilegales, pero están ganando mucho dinero. Y van a la iglesia todo el tiempo y ellos sienten que no los han descubierto y que Dios les bendice por causa de su gracia. ¿Y qué piensa usted de eso? Y yo me reí tan duro. ¿Y saben lo que dije? Esa es la pregunta más tonta que he escuchado en mi vida. Pero no solo dije a la persona, pero cuando me hicieron la pregunta en la oficina dije, tienen que estar bromeando. Me pregunto, ¿qué tan lejos nos podemos apartar? Pero aquí está la cosa. Satanás engaña a las personas un poquito a la vez. Un poquitito. Un poquitito, otro poquitito, otro poquitito. Es por esto que tenemos que asegurarnos de que lo que creemos esté de acuerdo con la palabra de Dios y que no solamente basemos las cosas en nuestra propia experiencia. La experiencia tiene valor,
pero aprendemos por la palabra de Dios y por nuestras experiencias de vida. Amén. Así que, en la actualidad la Biblia nos enseña que si somos legalistas y hacemos una ley de todo, que eso es una señal de inmadurez espiritual. Y que los que son espiritualmente maduros saben cómo ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Porque Dios ha escrito la ley en nuestro corazón. Los 10 mandamientos están escritos en nuestro corazón. ¿Me están siguiendo? ¿Están bien? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos son buenos en convertir las cosas en leyes? ¿Cuántos ni siquiera entienden de lo que hablo? Bueno, les doy un ejemplo. Limpiar mi casa. Yo limpiaba mi casa cada día. Pasábamos la aspiradora cada día, limpiábamos el polvo, le dábamos brillo a los espejos cada día. Porque vean, realmente yo no me sentía bien acerca de mí misma, así que me sentía mejor si mis alrededores estaban bien limpios. Vean, ¿me están entendiendo lo que digo? Así que uno puede hacer una ley de leer la Biblia. Una vez me metí en esta onda de leer la Biblia por un año. Todos leen la Biblia por un año en las iglesias, así que había que leer 2 capítulos del Antiguo, 2 del Nuevo, 1 en Proverbios, 1 en Salmos, 6 capítulos al día y terminaba toda la Biblia en un año y todos teníamos un calendario. Y yo puse mi calendario en el refrigerador, en la cocina, para que la gente viera. Bueno, cuando usted leía sus 6 capítulos, recibió una marca de verificación. A la carne le encantan esas marcas. Le digo, si usted es legalista y le gustan las listas, ¿a cuánto le gustan las listas? Bueno, ahora no hay nada malo con una lista. Pero aquí está lo que puede ser malo con una lista. Si no termina con todo lo que está en la lista y ahora se siente condenado, culpable o se siente mal de sí mismo por eso, ahora ya no es solo una lista para mantener disciplina. Es una lista de leyes que tiene que seguir cada día. Una de mis hijas, que ha tenido un gran cambio en su vida, finalmente entendió la gracia. Siempre fue legalista y yo recuerdo que ella escribía en una lista el número de prendas que planchar cuando había que planchar la ropa. Ella escribía cuánta ropa quería completar al día y si no lo completaba, y nunca lo completó porque ella ponía metas no reales. ¿Cuántos saben que tenemos unas metas que nos hacen fallar? Así que si ella no terminaba todo, ella se sentía mal acerca de ella misma y se sentía culpable todo el día. Así que yo pienso que algo bueno que podemos hacer es dejar de contar cada cosa. Dejar de calcular cuánto tiempo oramos o cuántos capítulos leemos. ¿Sabe? Simplemente sea guiado por el Espíritu y aprenda algo. Y deje de hacer las cosas por alguna clase de numerología para que se sienta mejor de sí mismos. Yo estaba bien mientras tenía marcas en el calendario. Pero cuando comencé a ver varios días sin marcas porque no estaba leyendo 6 capítulos al día, luego pasaba por el cuarto donde estaba el calendario y no quería ver el mentado calendario. Hubo un tiempo donde se enseñó mucho acerca de orar 1 hora al día. ¿Acaso no podrán orar conmigo 1 hora? La escritura que Jesús dijo a sus discípulos. Así que todos estaban orando 1 hora al día. Bueno, yo tenía mi reloj. Y les cuento que tenía los 60 minutos exactos. No importaba si lo que había dicho tenía sentido ni lo que salía de mi corazón. Yo tenía mi hora cumplida. Déjeme decirle algo. Varios de ustedes son más legalistas de lo que piensan que son. Y esa es una de las razones por las que no está disfrutando su vida. Porque la ley no trae gozo, sino que trae muerte. Gálatas 1 del 1 al 5. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y Dios el Padre, quien le levantó de los muertos. Pablo siempre enfatiza que no fue llamado por hombres
Él nunca se llamó a sí mismo, sino que él fue llamado por Dios para hacer lo que él hacía. Y déjeme decirle algo, todos debemos saber eso. Sin importar lo que haga, debe saber qué es lo que Dios quiere que haga. No lo que usted quiere hacer o lo que alguien más quiere que haga. Y esto se aplica al campo de trabajo al igual que en la iglesia. Si usted se hace un, no sé, abogado porque su padre quería que fuera abogado y usted nunca quería ser abogado y también odia ser un abogado y odió estudiar derecho y nunca tiene gozo, entonces probablemente no está haciendo lo que realmente está en su corazón hacer. Está haciendo lo que otro quería que hiciera. Y sabe, los padres a veces pueden ser muy eficientes en cumplir sus sueños a través de sus hijos. Bueno. El verso 3 dice, gracias a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Se saludaban de forma diferente en aquellos días los hermanos. Gracia y paz sea a ustedes en el nombre del Señor. No como, hermano, ¿qué onda? Ve, wow. Ellos se decían palabras con sentido. Y sabe, mire, si ustedes vieran los textos que recibí uno de mi hijo el otro día y estaba lleno de abreviaturas raras. Yo ni siquiera podía entender de qué hablaba. Lo tuve que llamar y decir, ¿de qué estás hablándome? Y dijo, eso es jerga de los medios sociales. Y dije, ¿será que me hablas en inglés? Porque no entiendo eso. Ya ni hay tiempo de decir el ok, ahora es solo K. Y le dije a la gente que trabaja para mí, si les mando un texto y me responden con una K, lo mínimo que pueden decir es ok. Y yo pienso que podemos ampliar eso aún más. Bueno, Señor, he predicado lo de Gálatas en otras partes, pero no me va tan bien aquí. Y Pablo saludaba al pueblo con gracia y paz sean a ustedes, porque este es el punto. Uno no puede tener paz si uno no entiende la gracia. Uno nunca tendrá paz si uno no entiende la gracia. El otro lado de la gracia, lo opuesto, la parte equivocada, es obras de la carne. Y la Biblia nos anima a trabajar, pero no estar en obras de la carne. ¿Sabe lo que son las obras de la carne? Es nuestra energía tratando de hacer lo que solo Dios puede. Por eso me gusta esta taza de café. Buenos días, este es Dios. Estaré manejando todos tus problemas hoy y no necesitaré tu ayuda. Por eso pienso que tener una taza de estas sería bueno para usted, para que la vea cada mañana. Y realice que lo que debe ser hecho en su vida solo puede ser hecho por Dios. Y tenemos que ser cuidadosos con las obras de la carne, porque las obras de la carne producen una cosa y una solamente: frustración. Cada vez en particular que se sienta frustrado, es porque usted está tratando de hacer algo que no puede hacer por sí solo. Y no importa si está tratando de abrir un tarro de mayonesa. Y me ha pasado que Dave ha estado sentado en el cuarto contiguo y ya no me gusta hacer esto, he podido superarlo, pero era tan terca que yo lo iba a abrir. Es que yo lo iba a abrir. Y le pegaba alrededor y le daba y quería sacarle todo. Uno se frustra así. Bueno, nos ponemos así con tantas áreas de nuestra vida. Estamos tan frustrados porque no podemos cambiarnos. Oímos un mensaje del poder de las palabras y vamos a casa y decimos, bendito Dios, no voy a decir nada malo hoy.
¿Cuántos saben que podemos tener un gran plan de ser santos acostados en la cama? Y funciona hasta que se levanta y ve a una persona. Es asombroso cuán santa puedo ser hasta que llegue la gente. ¿Sí? Y si no entiende la gracia, si usted no entiende que no podemos solos, Dios tiene que hacerlo. Él quiere que vivamos por fe, que nos apoyemos y dependamos en Él, que confiemos que Él haga en nosotros lo que hay que hacer. Yo amo lo que David oró: oh Dios, pon guarda mi boca, no sea que peque contra ti con mi lengua. Y oro eso cada mañana, porque no hay manera en que yo vaya a mantener mi boca cerrada sin meterme en problemas, y es que necesito un milagro cada 10 minutos para hacerlo. Amén. La Biblia sí dice: ningún hombre puede domar la lengua. O alguno, vean, uno yendo a la iglesia se puede volver loco si uno no entiende la gracia, porque todo lo que uno oye le va a hacer sentir peor acerca de sí mismo que lo que se sentía al entrar, porque ahora hay otra cosa que acabo de saber que está mal consigo. Y usted no sabe qué hacer con eso, sino que, ay, Dios mío, voy a tratar de mejorar. Yo traté y casi me muero. Mire, yo ayuné hasta que yo casi no pesaba nada y... mire, es que yo iba a hacer lo que Dios quisiera que fuera. Y Dios está sentado diciendo: me dices cuando acabes. Me dices cuando necesites mi ayuda. Dios se opone al altivo y da gracia al humilde. El justo vivirá por fe. He aquí el alma del altivo está inflada. Esto está en Habacuc 2:4. No es recta dentro de él, pero el hombre justo vivirá por la fe. No haga las cosas si en realidad le remuerde la conciencia hacerlas. Oí eso. ¿Por qué sentarse a ver algo en televisión si se siente condenado todo el tiempo que lo está viendo? ¡Ay, pero es tan interesante! Yo lo sé. Y entiendo. Pero hay tantas veces cuando escogemos hacer lo indebido y luego nos sentimos mal por ello después. Y eso no vale la pena. Es que no vale la pena. Amén. Hebreos 10:38, pero mis justos vivirán por fe. Gálatas 2:20, Pablo dijo: he sido crucificado con Cristo, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo por fe. Por fe. Segunda de Corintios 5:7, pues andamos por fe y no por vista. Aquí hay una escritura que debería impartir un reverente temor en nosotros. Romanos 14:23, lo que no sea de fe es pecado. Así que, a no ser que pueda quejarse por fe, significa que quejarse es pecado. Y si no puede chismosear por fe, ¿verdad? Esto no es duro, todos podemos entenderlo. Hay tantas cosas que hacemos que no podemos decir que estamos haciéndolo por fe. No podemos decir que lo hacemos con la aprobación de Dios. Y esas son las cosas que, si quiere realmente vivir por fe, bajo gracia, son las que tiene que cortar de su vida. Porque es el Espíritu Santo instándole a ello. A vivir por gracia es ser guiado por el Espíritu, no la ley, sino el Espíritu. Es seguir los dictados del Espíritu Santo. Vea, haría un compromiso de tener una profunda relación con el Señor, donde le prestaría atención a lo que esté pasando en su interior, y cuando sienta que Dios le da convicción de no hacer algo, que no lo hará.
Una joven la semana pasada me hizo una pregunta muy interesante a mí. Ella nombró una secta. Esta chica es cristiana. Ella nombró una secta y dijo que cuando era adolescente estuvo a punto de enredarse con ellos. Y dijo, me fascinaba a mí. Y le dije, ¿por qué te fascinaba? Ella dijo, porque la gente en esto y en la actualidad es una iglesia grande y yo no voy a ponerme a nombrar nombres. Ella dijo, la gente está tan comprometida con lo que creen. Son amables, son muy buenas personas, son corteses. Y tienen que diezmar si van a ser parte de esa iglesia y todos lo hacen. Están muy comprometidos en testificar y compartir su fe con otras personas. Y ella dijo, yo llegué al punto donde pensé, pues si nosotros estamos bien, si son los cristianos los que tienen la verdad y estamos bien, entonces, ¿por qué muchos no están haciendo lo que dicen que creen? Esto es muy importante en los días que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y usted quiere que le diga lo que yo creo? Ella me dijo, ¿por qué? Y le dije, pienso es porque la gente ya no tiene un reverente temor a Dios. Vea, se nos enseña a no tenerle miedo a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando conocemos el perfecto amor que Dios tiene por nosotros, no tenemos que tenerle miedo a Dios, ni tener miedo de que nos castigue. Pero sí debemos tener un reverente temor que básicamente dice Dios es Dios y Él habla en serio. Así que si Él dice, haz esto y serás bendecido, haz esto y no te va a gustar el resultado en tu vida, así que es como van a ser las cosas, así que mejor escucho. Tenemos que ser cuidadosos de no bajar a Dios de nivel hasta hacer de Él un amigote, un compañero. Él es nuestro amigo, pero es Dios. Todopoderoso, soberano, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Dios, quien es un fuego consumidor. Amén. Y somos salvos por gracia, pero Filipenses 2 dice, ahora ocúpense en su salvación con temor y temblor, no en sus propias fuerzas, más bien dejando que Dios les ayude. ¿Qué quiere decir ocúpense en su propia salvación? No quiere decir que trabajen por su salvación, sino que la salvación es un regalo y llega a usted en su espíritu es hecho santo, santificado, es hecho recto con Dios. Todo lo que hay en su espíritu no podría ser mejor de lo que es. Por eso podemos decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo, yo soy santo, yo estoy santificado, porque usted es todas esas cosas en su espíritu. Dios no podría venir a vivir en su espíritu si Él totalmente no limpiara el lugar antes. ¿Me entienden? Pero ahora el resto de sus vidas, la obra que tenemos es operar con el Espíritu Santo para permitir que lo que Dios nos ha dado, este gran regalo que nos ha dado, dejar que sea forjado, laborando en nuestra salvación, y uno lo hace con temor y temblor, sabiendo que Dios está en serio. Bueno, quizás es más necesario de lo que aún pensé que era. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que escuchó a rajatabla un sermón sobre el reverente temor a Dios? Yo no veo manos subidas. Y Proverbios 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No tenerle miedo a Dios. Yo no tengo miedo de que Él me hiera. Si yo hago algo mal, yo no tengo miedo de irme al infierno. No tengo temor de que Dios me castigue. Pero
sí creo que las promesas de Dios tienen condiciones como parte de ellas. Y yo sí creo que cosecharé lo que siembro. Es una ley bíblica. Y sí, tengo temor de no hacer lo que Dios me diga que haga, porque no quiero perderme la mejor vida que Él tiene para mí. No tengo miedo que me haga daño, sino que tengo temor de perderme lo mejor suyo para mí. El mejor y práctico ejemplo que sé dar es cuando nuestros hijos se estaban criando. Si Dave decía, están castigados 2 semanas, sí estaban castigados por 2 semanas. Y si yo lo decía, con solo 3 días yo me hartaba de que estaban en la casa todo el día. Qué bien que un hombre diga que los niños no pueden salir por 2 semanas y se vaya al trabajo y usted está prisionero en casa con ellos. Amén. Y sabe, mire, a mí me daba pena por ellos y yo, pienso que aprendieron la lección, pueden salir a jugar. Pero ¿saben qué? Me amaban, pero tenían un reverente temor de Dave. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Así que, cuando Dios dice algo, Él lo dice en serio. ¿Me están siguiendo? Él lo dice en serio. Si dice que es fiel, Él es fiel. Si Él dice, haz esto y serás bendecido, si haces eso, lo puede escribir, será bendecido. Pero si Él dice, no hagas esto y no serás bendecido, entonces puedes escribirlo también. Yo me asombro y pienso como ministro cosas que a veces, y no digo esto para juzgar, pero es que no lo entiendo. Tal vez sale la noticia sobre algún ministro que fue infiel a su esposa o lo que sea por unos 3 años. Yo no entiendo cómo alguien puede hacer eso y pararse acá arriba y hacer esto. No, es que no puedo, estaría petrificada haciéndolo. Es que yo no entiendo. Miren, es algo sagrado. Compartir la palabra de Dios y pararse delante del pueblo de Dios y ser un ejemplo. Ahora, sé que somos humanos y podemos cometer errores, pero por lo menos si va a hacer algo como eso, no esté en el púlpito. Es un lugar santo para Dios. No hay ese reverente temor. ¿Me están entendiendo? Y sí, somos libres de la ley y vivimos bajo la gracia. Y gracias a Dios vivimos en la dispensación de la gracia. Amo la gracia, amo la misericordia de Dios. Amo saber que mis pecados son perdonados y que Dios nunca se rendirá y no me dejará. Pero amo a Dios lo suficiente que voy a usar cada momento de mi vida para tratar de hacer lo que creo que Él quiere que haga. Espéreme, no es porque tengo miedo de que Él se enoje si no lo hago. Dios no quiere que hagamos el bien solo para que Él nos ame. Él quiere que le amemos tanto porque Él nos ama que querramos hacer el bien. Así que hacemos lo que es correcto con esa motivación. Una de las cosas más importantes en Gálatas capítulo 1 está en el verso 10. Gálatas 1:10, Pablo dice, si yo buscara ser popular con las personas, o si yo buscara la aprobación del hombre, estaría buscando la aprobación del hombre o de Dios. Si yo tratara de agradar al hombre, si aún tratara de agradar al hombre, ahora no sería un siervo de Cristo. ¡Guau! Tiene una sección buenísima aquí de agradar a la gente. Que si voy a vivir tratando de complacer a otros en vez de agradar a Dios, voy a perder todo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Verdad?
Leamos en Gálatas 1:10 al 24. Y ahora estoy buscando la aprobación del hombre o Dios. ¿O quiero agradar al hombre? Si aún estuviera tratando de agradar al hombre, no sería un siervo de Cristo. Quiero que sepan esto, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es evangelio del hombre. Pues no lo recibí de ningún hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por la revelación de Jesucristo. Ustedes ya saben que mi vida anterior en el judaísmo, cómo perseguí a la iglesia de Dios violentamente y traté de destruirla. Y yo avanzaba en el judaísmo más que muchos de mi misma edad entre mi pueblo, y era extremadamente celoso por las tradiciones de mis padres. Pero cuando el que me llamó me apartó antes de nacer, vea, usted fue escogido antes de nacer para algo. Amén. Cada uno de nosotros fuimos escogidos antes de que naciéramos para algo. Cuando el que me llamó por su gracia le complació revelar a su Hijo en mí para que yo pudiera predicarle a los gentiles. Mire la última línea del verso 16. Yo inmediatamente no consulté con ninguno. Amo eso. Él dijo, cuando Dios me llamó, yo no fui a preguntarle a 10 personas si pensaban que estaba bien. Y le cuento que cuando Dios me llamó, no conocía a nadie que pensara que estaba bien. Aún a Dave no le gustó en las primeras semanas. Él no entendía porque yo fui llamada y él no. Pero él es un hombre inteligente, no tardó mucho tiempo en entender y escuchó a Dios. Dios dijo, la llamé. Y si haces lo que quiero que tú hagas, tú serás feliz. Deja que ella haga lo que yo quiero y ella será feliz. Si usted no hace lo que debe de estar haciendo en su vida, no podrá ser feliz. Huir de Dios no es un lugar feliz. Y Pablo dice que no le impresionaba la gente. No tenía que estar con la gente importante para sentirse bien acerca de sí mismo. Él sabía quién él era. Y si a alguien no le gustaba lo que él hacía, no le importaba mucho. Y la Biblia así dice que debemos agradar al prójimo y no a nosotros mismos. Y dirá, bueno, espéreme, me dice que no agrade a la gente. ¿Qué hago, Joyce? Bueno, el punto es que sí vivimos para agradar a otros, pero si agradar a otros significa no agradar a Dios. Bueno, voy a hablarles claro a ver qué pasa. Una mujer está casada con un inconverso. Él rehúsa dejarla ir a la iglesia. ¿Qué debe hacer ella? Que vaya. Usted dice, ¿por qué? Porque es algo a que Dios la ha llamado a hacer. La esposa de Smith Wigglesworth lo hizo. Él era un gran predicador, un gran hombre de fe. Bueno, después lo fue. Pero él le dijo a su esposa que nunca iría a la iglesia y ella iba. Y cuando regresaba, él la encerraba fuera y dormía fuera en el balcón. Y luego en la mañana, cuando la dejaba entrar, decía, buenos días, Smithie. Le hacía el desayuno y era tan dulce y amable. Él se salvó al final y llegó a ser un fantástico predicador. Déjeme decirle algo. Cuando alguien le dice que no lea su Biblia, no vaya a la iglesia, ya sabe, todo ese tipo de cosas, ellos ni siquiera lo van a respetar. Si usted no hace lo que usted sabe que está bien en su corazón hacer. En la actualidad hay una parte de ellos que quiere que usted esté firme ante ellos y se van a enojar al principio, pero si se mantiene firme puede ser la cosa que cambie sus vidas. Amén. Ahora, Pablo comienza en Gálatas 1, verso 1, y nos deja saber claramente que él no se llamó a sí mismo al ministerio, que él no era un apóstol por la voluntad del hombre. Ningún hombre lo puso en esa posición, él no se puso él mismo en la posición, y nos deja saber que él fue llamado por Dios para hacer lo que él estaba haciendo.
Y les digo, cuando uno sabe que lo que está haciendo es la voluntad de Dios, eso le da valentía y fortaleza, y uno puede permanecer y cumplir con el trabajo que Dios le ha llamado para hacer. Pero si usted hace las cosas porque las personas quieren que lo haga y no está seguro de que debe hacerlo, entonces nunca hará un buen trabajo. Por favor, asegúrese que pueda decir: yo creo con todo mi corazón que lo que estoy haciendo lo hago dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos piensan que es buena idea? Vean, yo sé que fui llamada para hacer lo que hago. Yo lo sé. Estoy muy cómoda acá arriba hoy. No tengo ninguna preocupación, no tengo ningún temor acerca de esto. No me preocupa lo que piensen de mí, porque sé que Dios me ha llamado para hacer esto. Así que si Dios es quien me ha llamado para hacerlo, Él se encargará de hacerlo un éxito. Ni siquiera me toca a mí hacer que sea un éxito. Le toca a Dios. Lo que tengo que hacer es totalmente rendirme a Dios y permitir que Él haga lo que Él quiere hacer. Ahora, Satanás es un legalista. Constantemente trata de subyugarnos bajo la ley. Y hablamos acerca de la ley del Antiguo Testamento, y hoy vivimos bajo la dispensación de la gracia, así que a menudo decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no quiere decir que podemos ignorar todas las leyes morales del Antiguo Testamento. Quiere decir que fuimos hechos libres de las leyes ceremoniales. Pero en la actualidad, Dios ahora nos ha dado la gracia para cumplir con las leyes morales. Ya no estamos intentando cumplir con algo escrito en un pedazo de papel. Ahora la ley está escrita en el corazón y tenemos el deseo en nosotros de hacer lo correcto. ¿Cuántos se dieron cuenta que cuando recibieron a Cristo recibieron deseos nuevos? Y que lo que hacían antes, que no era correcto y ni siquiera les molestaba, ahora no pueden hacerlo sin sentirse mal. Amén. ¿Cuántos no se daban cuenta del lío en que estaban hasta salvarse? Es cierto, pensábamos, bueno, no hay nada mal conmigo. Yo hago lo que todos los demás hacen. Y de repente uno recibe a Cristo y dice, uno mira al pasado y no puedo creer las cosas y películas que miraba, las cosas que antes yo hacía, era así, no entendía que era malo. Sí, pero cuando Dios entra en nuestra vida, Él no siempre viene para hacernos cómodos. Él también viene para traer convicción de pecado cuando hacemos cosas incorrectas, y la gracia bajo la cual vivimos nos da la valentía para hacer lo correcto en vez de continuar haciendo lo incorrecto. Un área de la cual Pablo habla a menudo y no pude mencionar mucho, que es importante, está en Gálatas 1:6-9. Él dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que les llamó por la gracia de Dios y que estén regresando a un evangelio diferente. Estaban los judíos y los gentiles. Pedro fue llamado a los judíos, Pablo fue llamado a los gentiles, aunque él era un judío él mismo. Él fue llamado para enseñarle a los gentiles. Los gentiles adoraban ídolos. Ellos habían creado ídolos de madera y piedra y se postraban delante de ellos y los adoraban. No conocían a Dios, no intentaban servir a Dios, no les importaba a Dios, y los legalistas creían que ellos eran mejores que los gentiles, así que había una gran división entre ellos y los gentiles. Absolutamente se odiaban. Bueno, Dios, por su gracia y misericordia, decidió incluir a los gentiles, y todo lo que tenían que hacer es creer para ser salvos. Eso enfureció a los judíos, así que siguieron tratando de hacerlos cumplir la ley. Trataban de encontrar maneras de quitarles su libertad. A quien el Hijo ha hecho libre es libre verdaderamente, pero Satanás es un legalista y siempre obrará para quitarle su libertad. Es el acusador de los hermanos y hallará algo de qué acosarle cada día. Debe saber cuándo el diablo le está mintiendo y tiene que poder pararse en contra y decirle, eres un mentiroso, es lo que dice la palabra y no te creo. Amén. Así que Pablo dijo, miren, el evangelio que les predico es el único que es preciso, el evangelio de la gracia, salvos por gracia, viviendo por fe. Y en el verso 8 dice, aun si yo regresara y les predicara un evangelio diferente, no me escuchen, porque este es el único que es verdadero.
Y si acaso regreso con otro diferente o viene un ángel con algo diferente, no le crean, porque es el único verdadero. Les puedo decir, tiene que decidir en qué cree. Tiene que asegurarse que puede respaldarlo con la palabra de Dios. Y cuando doctrinas raras vienen flotando por la iglesia de vez en cuando, debe tener un buen fundamento en la palabra para no ser engañado por esas cosas, porque yo lo he visto por los 42 años que llevo en el ministerio, enseñanzas, movimientos, y algunos tienen cosas buenas. No queremos ser de mente cerrada, pero sí saber en qué creemos. Sepa lo que cree y esté firme en lo que cree. Pues le cuento que, porque les digo que el engaño en los últimos días será muy grande, y la Biblia dice, si él no hubiese acortado los días por causa de los elegidos, ningún hombre podría aguantar el engaño que viene. De nada. Y sabe, cada secta usa un 90% de la verdad y un poquito de error. Por eso es que algunos como que creen casi todas las mismas cosas que nosotros, excepto, bueno, creen que Jesús fue un profeta, pero no fue realmente el Hijo de Dios. Bien, bueno, eso es incorrecto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Uno no puede decir, bueno, es casi cierto. La mayoría es cierto. Tenemos que saber qué es la verdad y seguir lo que es verdad y no ser absorbidos por cosas que no son la verdad. Así que Pablo estaba muy molesto con los Gálatas, porque él ya les había enseñado la verdad. Ya habían recibido a Cristo, sus vidas estaban cambiando, y ahora los judaizantes, como la Biblia los llama, que eran judíos legalistas, entraron en sus medios. Y la Biblia dice que se habían metido entre ellos y decían, bueno, sí, todo con Jesús está bien, ¿verdad? También le hemos recibido, y muchos lo habían recibido, pero creían que aunque habían recibido a Jesús, necesitaban ser circuncidados o que tenían que seguir ciertas fórmulas y rituales. Los legalistas se habían metido y ahora los creyentes volvían a creer en cosas que no eran verdad. Gálatas 5:1 dice, estén firmemente parados en la libertad con que Cristo les hizo libres. No estén atrapados de nuevo por el yugo de la esclavitud, el cual ya se han quitado. Les digo algo, el ser un cristiano victorioso y poderoso es un trabajo de tiempo completo. No es solo algo del domingo en la mañana, sino todo el tiempo. Y si piensa que un viajecito a la iglesia de 1 hora el domingo en la mañana es suficiente para quitarle el diablo de la espalda, no se lo crea. Amén. Y él dijo, estoy asombrado que regresen a esas boberías. Otra cosa que es importante aquí es el verso 10, donde él dice, si yo quisiera ser el más popular, no sería un apóstol del Señor Jesucristo. No puede complacer a la gente todo el tiempo y siempre complacer a Dios. Si va a servir a Cristo con todo lo que tiene, le puedo hacer el anuncio ahora mismo, perderá amigos. Lo repito para esta sección acá. Si va a seguir a Dios con todo lo que tiene, espero empujar a algunos a que tomen la decisión hoy, donde no sean un poquito cristianos o cristianitos domingueros, pero que van a decir, bueno Dios, estoy listo, no quiero ser falso, quiero tu voluntad en mi vida. Y sabe, yo le dije a Dios, si tienes que hacerlo, átame al altar y haz lo que tengas que hacer en mí. Pero no quiero ser una cristiana falsa, no quiero fingir predicando una cosa, viviendo otra. Yo pienso que es el tiempo para algunos, no solo aquí, sino los televidentes alrededor del mundo, en más de 100 lenguajes, es hora de hacer un pleno compromiso a nuestra relación con Dios y dejar de tener un pie en el mundo y otro pie en el reino. Amén. ¿Por qué comprometerse con el mundo por lo que otro piense de usted?
Deje que piensen lo que quieran. Por lo menos si piensan en usted, no están pensando en otro más. Y él lo deja muy claro que a él no le importa mucho lo que piense la gente. Él quiere hacer lo que Dios quiera. Amén. Ahora, él aquí a menudo habla acerca de las obras de la carne. Les quiero leer una pequeña historia en la Biblia que es el mejor ejemplo de las obras de la carne. Yo estaba metida en las obras de la carne. Y las obras de la carne son nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y energía tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. Las obras de la carne igualan frustración. ¿No les gustaría tener un rótulo como este en la casa, verdad? Y yo tenía un letrero, no tan grande como este, pero escrito en un papel en la refri que decía obras de la carne igualan frustración. Porque siempre estaba frustrada. Y era porque estaba obrando en la carne, tratando a mis hijos, tratando de cambiar a Dave, tratando de cambiarme a mí misma, tratando de cambiar al vecino, siempre tratando. Pero nunca creyendo. Bueno, aquí está una buena historia en Génesis 16 de Sarai y Abraham. Tal vez la conoce o no, pero vale la pena escucharla. Dios le había prometido a Sarai y Abraham que tendrían su propio hijo. Sin embargo, había un problema. Él tenía 100 años y ella tenía 90. Y francamente, ella ya había pasado por el cambio de vida y las cosas como que no le funcionaban a Abraham. Ahora entiéndanme, les dije de la manera más amable. Y Dios les prometió que iban a tener un hijo. Bueno, iba a tomar un milagro. ¿Acaso Dios le ha prometido algo que tomará un milagro? Muy bien. Pues a mí también. Así que ellos esperaron 10 años creyendo que tendrían su propio hijo. Pasan 10 años, ella aún no ha tenido un bebé. ¿Cuántos han estado esperando por lo menos 10 años? O aún más por algo, o aún más largo. Amén. ¿No les gustaría que Dios les dijera cuándo? Oh, pero no, Él no les va a decir. Les va a estirar lo más que se pueda. Pero gracias a Dios que Él nunca nos da más de lo que podamos cargar. Tal vez no llegue temprano, pero nunca tarde. Génesis 16, 1 al 6. Ahora Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos. Ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai le dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha prevenido concebir un hijo, así que ve donde mi sierva y tal vez podré tener hijos a través de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ahora, hombres, pienso que hay muchas veces en las cuales necesitan escuchar a la esposa. Pero esta fue una de las veces que Abraham le hubiera dicho: mujer, estás loca. Uno pensaría que una esposa tendría mejor sentido que darle a su esposo otra mujer. Y pensar que iba a funcionar. Y para ser justos, era más complicado y era diferente la cultura y no era totalmente raro que una mujer estéril tratara de tener hijos a través de una de sus siervas. Pero aún así fue una mala idea, porque nunca funciona. Así que después de 10 años de vivir en Canaán, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sierva, y se la dio a Abraham, su esposo, para ser su esposa. Y él entró a Agar. Ya sabemos lo que significa. Él entró a Agar. Tuvo que ser emocionante verlo entrar a la tienda de campaña de ella. Y ella quedó embarazada. Aquí viene el problema. Y cuando vio que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Ahora, esta mujer que había sido una sierva, con una actitud dulce y sumisa, su actitud, ahora piensa que tiene la ventaja y se burla. Bueno, yo estoy embarazada y tú no. ¿Y sabe qué? Abraham me va a amar a mí más. Ella no lo dijo, pero fue la intención. Así que, ¿qué hizo Sarai? Dios mío, nosotros actuamos así. Bueno, así que ahora no le está gustando los resultados de su plan carnal y ella le dijo a Abraham: que el mal que se me ha hecho a mí caiga sobre ti.
¿Verdad? Mire, yo puse a mi sierva en tus brazos y cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y Abraham hizo lo que el hombre siempre hace. Él dijo, he aquí, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella como te parezca. Entonces Sarai bregó fuertemente con ella y la sierva huyó. Así que siguieron un plan tonto que nunca hubiera funcionado. Fueron obras de la carne, así que claro, como iban a quedar frustrados. Leí algo maravilloso hace unos días en uno de los libros de Watchman Nee. Lo estaba repasando y fue lo que dijo. Y quiero que lo entiendan. El hombre tiene que tomar responsabilidad por todas sus acciones. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones y dejar de culpar a otras personas por nuestros problemas. Sí, pues no creo que estén tan de acuerdo. Yo lo sé por la manera que aplauden. Yo sé cuántos están de acuerdo y cuántos no. Yo dije que tenemos que dejar de culpar a otras personas. Por nuestros problemas. Así que el punto fue que ellos tuvieron un hijo, ¿verdad? Fue otro lío de 10 años más y finalmente pudieron tener ese bebé que Dios le prometió. Pues las obras de la carne siempre igualan pura frustración. Ahora, cuando Dios llamó a Pablo, la Biblia dice que él no consultó inmediatamente con carne y sangre, sino que desapareció en Arabia por 3 años. ¡Qué hombre tan inteligente! Este es el hombre que perseguía a la iglesia y alegremente trataba de echar cristianos en la cárcel y verlos apedreados a morir y toda clase de cosas. Odiaba el cristianismo. Era un celoso judío fariseo. El asunto es que, aunque suena mal, su corazón era recto. Él realmente amaba a Dios y en la actualidad realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Así que él dice que Dios le dio gracia porque le faltaba conocimiento. Déjeme decirle algo, cuando hace algo malo y realmente no sabe que está haciendo algo mal, usted va a recibir más gracia que aquel que sabe que está cometiendo algo malo y lo sigue haciendo de todos modos. Es por eso que, oigan lo que voy a decir, cada vez que va a la iglesia, cada vez que oye la palabra de Dios, es casi un poco más peligroso que vaya y desobedezca a propósito, porque está escuchando mucha verdad aquí hoy y no puede decir, ¡ay, yo no lo sabía! ¡Oh! ¡Oh! Como los israelitas, 23,000 de ellos tuvieron que morir en un día y finalmente dijeron, hemos pecado. ¿En qué clase de lío hay que meterse para decir, oh, lo hubiera hecho como Dios quería? Gálatas capítulo 2. Aquí vamos. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé a Tito conmigo. Así que Pablo tiene un encuentro con Dios, un encuentro milagroso con Dios en el camino a Damasco. Jesús le dice, ¿por qué vienes en contra de mí? ¿Por qué peleas en contra de mí? Y Pablo era inteligente y dijo, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Vean, es todo lo que Dios quiere escuchar de usted cuando le confronta de algo, es escuchar, Dios, perdóname, ¿qué quieres que yo haga? Mientras estén dispuestos a cambiar, Dios está dispuesto a trabajar con usted. ¿Me oyó? Mientras esté dispuesto a cambiar, Dios trabajará con usted. No importa cuántos errores cometa o cuántas veces falle, no importa cuántas veces caiga en el pozo. Si su corazón quiere complacer a Dios, Dios nunca le dejará si usted no lo deja a Él. Y
después de 3 años fue y se presentó a Pedro por 15 días. Después se desapareció otra vez por 14 años. Y no era que él no hacía nada, pero la Biblia no nos dice mucho acerca de lo que hacía. Es obvio que él no necesitaba la aprobación del hombre. El hecho es que él realmente no quería ser afectado por las opiniones de los demás acerca de lo que debía hacer, así que se apartó con Dios para recibir claridad y tener un fundamento en su vida de lo que Dios quería que hiciera. Y yo recuerdo cuando Dios me acababa de llamar para hacer lo que hago, yo traté de hacer todo lo posible para rodearme de otras personas que estaban predicando y tenían grandes ministerios. Yo tenía una gran visión y yo hacía citas con personas y me cancelaban la cita y yo quería que alguien me dijera qué hacer. Quería que alguien me dijera cómo hacer lo que hacía. Y me sucedió tantas veces que finalmente me di cuenta. Dios me decía, no quiero que recibas lo que tienes que hacer a través de otros. Quiero que lo recibas de mí. Dios no quiere que seas una copia de otra persona, quiere que seas tú, un original. Amén. Y yo realmente no me parezco a nadie más. Sí, yo Digo, tengo varios amigos en el ministerio, pero honestamente no quiero estar tan apegada a las personas que me distraiga de lo que Dios me ha llamado a mí a hacer, porque luego comience a sentir que necesito la aprobación de otros. Así que Pablo dijo, no necesito la aprobación de ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno realmente escucha a Dios y sabe que Dios le habló y que le dijo algo a usted y que le llamó para hacer algo, usted no necesita que todos los demás le digan que está bien. Amén. Y no les estoy diciendo que nunca debemos escuchar a otros. La Biblia dice que hay sabiduría con muchos consejeros. Yo tendría cuidado si usted sale con una idea que debe hacer y 25 creyentes fuertes en la fe que respeta le dicen que va en dirección equivocada. Quizás deba tomar 14 años y orar más. Pero ¿cuántos saben que si deja que la gente guíe su vida, usted nunca va a llegar donde Dios quiere que esté? ¿Cuántos lo saben? No se puede, simplemente no puede. Así que tiene que tomar el riesgo de perder amistades o de que algunas personas ya no estén en su vida, y tiene que estar bien con eso, porque al final de todo lo que necesites a Dios y no a los demás. Vamos. Les puedo decir que casi cada vez que tome la decisión correcta para Dios, el diablo encontrará a alguien que no le guste. Pablo dijo, cuando fui y me reuní con ellos fue porque recibí revelación. Verso 2 de Gálatas 2. Aunque privadamente me reuní con los que parecían tener influencia, para proclamar entre los gentiles el evangelio que predicaba, a fin de asegurarme que no corría ni que había corrido en vano. Verso 5, amo esto. Y los que parecían tener influencia, los que hayan sido no me importa, Dios no muestra parcialidad. Aquellos, les digo, que parecían tener influencia no fueron de ayuda a mí. En otras palabras, ¿qué decía Pablo? No estoy impresionado por su posición. No me impresiona su título. ¿Les puedo decir algo?
Solo porque usted planee y manipule y pueda llegar a ser amigo con 10 personas de influencia en su iglesia, ¿verdad? ¿Sabe? El grupito especial, le digo que eso no le añade valor a usted. El único valor que tenemos es quienes somos en Cristo. Pablo dijo, cuando fui a reunirme con ellos, fui porque recibí una revelación. Verso 2 de Gálatas 2. Aunque privadamente me reuní con personas que parecían influyentes para proclamar entre los gentiles el evangelio que predicaba y asegurarme que no estaba corriendo, que había corrido en vano. Verso 5. Amo esto. Y a los que parecían ser influyentes, ¿quiénes eran? No hacía diferencia para mí. Dios no muestra parcialidad. Y resultó en que esas personas influyentes no añadieron nada a mí. En otras palabras, Pablo dijo, no me impresiona su posición. No me impresionan sus títulos. ¿Les puedo decir algo? Solo porque usted planee, manipule y pueda llegar a ser amigo con 10 de las personas más importantes en la iglesia, ¿verdad? Del grupo importante. Le digo, eso no le añade valor a usted. El único valor que tenemos está en quienes somos en Cristo. Y mire, un cristiano inteligente, en vez de buscar a una persona que es importante, que le vaya a ayudar o añadir valor, va a buscar personas que estén solas y que no tienen amigos. Busque a esa persona, hágase amigo de ellos. ¿Y qué va a pasar? Dios le promoverá. ¿Lo ven? ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Saben qué? Si le dijera, oye, quiero que vengas conmigo a la sección privada a comer conmigo, ¿sabe qué? No le haría a usted más importante que la gente que no invité a comer conmigo. Porque las personas no son quienes nos dan importancia, sino Dios que nos da nuestra importancia. Y cada uno de ustedes son tan importantes como cualquier otro. Su empleo no es lo que le hace importante. El conserje es tan importante como el director ejecutivo. ¿En qué me he metido ahora yo? Y yo amo esto. El verso 8 dice, porque el que obró en Pedro para su ministerio apostólico de la circuncisión, también obró en mí para los gentiles. Así que este es el punto. Dios obra a través de personas diferentemente, y tan pronto como empiece a pensar que tiene que hacer lo que otro está haciendo y usted niega quién usted es, se mete en problemas. Y traté de ser tantas diferentes personas y llegué a un punto en que no sabía quién era. Y traté de ser bien dulce como la pastora. Y hasta traté de cambiar mi voz porque ella era rubia, con ojos azules, pequeñita. Tenía una voz pequeñita y dulcecita. Y tenía el don de misericordia. Y la gente iba a donde ella para recibir consejería y decía, oh, dime más, cuéntame más, cuéntame más. Y yo pensaba, por favor, a mí no me cuenten nada. Yo me di cuenta de su problema 2 segundos después de usted entrar. Ahora sí hace esto. Es que yo pensé y realmente traté de cambiar mi voz y las personas decían, ¿qué te pasa a ti? Vean, usted no puede pretender ser alguien más. Dios nunca le va a ayudar a ser alguien más. Es mejor que sea quien es porque los demás ya son ellos. Oh, Joyce, cuando sea grande quiero ser exactamente como usted. Bueno, qué bueno que soy un ejemplo, pero por favor no sea como yo. Vaya más allá de mí. No busques ser como alguien más. Mejor hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser lo mejor que podamos ser. Y es lo que hacía Pablo. Era la mejor versión de él que podía ser. Y dijo, no me impresionan los que según son tan influyentes. No necesito su aprobación. Yo voy a seguir a Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que tenga la fuerza suficiente para decir, yo voy a seguir a Dios y no me importa si pierda cada amigo que tenga?
Me pregunto, ¿habrá alguien que esté cansado de vivir por lo que otros piensan? Bueno, ¿y qué van a pensar ellos? ¿Y qué van a decir ellos? Y sabe lo que ellos dicen, no puede combinar esos colores. Ellos dicen que ese corte de pelo no funciona. Ellos manejan nuestra vida y no sabemos quiénes son ellos. Bueno, por este lado, algunos me están animando, así que continúa. ¡Wow! Amo esto. Les digo, podemos ver en estas escrituras que Pablo sabía cómo esperar por el momento de Dios. ¿Cuántos saben que no son buenos esperando? Después de Pablo pasar 3 años buscando a Dios, él se encontró con Pedro por 15 días y al único otro apóstol que vio fue a Santiago. Y después de eso se separó por 14 años. Esperó por el tiempo preciso de Dios en su vida. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿Saben? Muchas veces cuando tenemos un llamado en algo, lo sentimos tan fuertemente que tal vez no sentimos el tiempo. ¿Habrá alguien aquí que hizo algo antes de tiempo? Bueno, no se sienta tan mal. Todos lo hacemos. Yo traté de estar en la televisión antes de que Dios me pusiera en la televisión. Y en 6 meses me llegó una sola carta. Traté de tener un programa de entrevistas. No soy presentadora. No dejaba hablar a los invitados. Es la verdad. Antes teníamos a varios invitados en el programa de televisión. Invitaban gente para entrevistarlos. Y la gente se quejaba y decía, ¿por qué Joyce no deja hablar al invitado? Y la verdad es que no soy buena para eso. Soy buena para hablar. Pero no soy muy buena para dejar que otros hablen. Así que finalmente llegó al punto en que dije, me van a tener que ayudar. Si ven que no dejo hablar al invitado, denme una señal a mí, háganme así, algo, en la parte de atrás. Miren, estoy tan lejos de ser perfecta que es ridículo. Pero yo amo a Jesús y Él me ama a mí. ¿Y saben qué? Yo pienso que Él cree que soy la más linda porque se me olvida dejar hablar a otros. Eso es lo que tiene que entender. Dios no se acaba de dar cuenta que usted es un lío. Él no dice, oh, ¿por qué me involucré con él? Él sabe cada detalle acerca de uno, cada error que vamos a cometer, cada palabra que no hemos dicho, cada pensamiento que aún no hemos pensado. No hay nada que Dios no sepa acerca de usted y aún así le ama a usted. Él conoce el fin desde el principio, Él ve su corazón. Y si usted no se da por vencido con Dios, Dios nunca se dará por vencido de usted. Y aquel que comenzó la buena obra en usted la terminará y la completará. Usted va camino a hacer grandes cosas. Amén. Eclesiastés 3:11, todo es hermoso en su tiempo. Wow. Gálatas 4:4, pero al venir la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La plenitud del tiempo. ¿Por qué no envió a Jesús más pronto? La gente sufría, necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Ese exacto momento. Solo Dios lo sabe y Él no nos los va a decir. A Él le gustan los secretos. ¿A cuántos les gusta un buen misterio? ¿Sabe qué? Debería realmente amar estar con Dios. Porque siempre hay un misterio ahí. Es como que nunca sabemos qué va a pasar. Es lo emocionante si es guiado por el Espíritu. Nunca sabe lo que puede suceder en el día.
Ahora, si vive bajo la ley, puede tener una lista de reglas. Bueno, a las 8 voy a hacer esto y luego leo estos capítulos y 1 hora oro y oro con el reloj. Pero mire, cuando simplemente lanza su barca del muelle y se rinde en el océano del amor de Dios, no sabe lo que va a hacer. Y yo no sé cuánto tiempo oro todos los días. Y estoy tan feliz que paré de contar los minutos. Es tan tonto. Amamos presumir uno con el otro. Yo oro 2 horas al día. Ay, pues qué bueno. No tiene que decirlo. Mire, si no, se está jactando y nadie lo quiere oír. Amén. Yo no sé exactamente cuánto tiempo oro. Tampoco sé cuánto leo de la Biblia cada día. ¡Wow! No suena como que es muy disciplinada. O si soy disciplinada, lo primero que hago cada día es pasar horas con Dios porque tengo miedo de no hacerlo. De ninguna manera voy a salir de mi casa y actuar de la manera que se supone si no paso tiempo con Dios. Cuando primero comencé a pasar tiempo con Dios en las mañanas, mis hijos en ese tiempo eran adolescentes, y fue hace mucho tiempo, se quejaban. Bueno, en serio, tienes que entrar en esa habitación, no puedes hacer desayuno. Son jóvenes, pueden poner el cereal en el plato. Denle gracias a Dios que voy a entrar ahí. Porque si no oro, no les va a gustar el día tanto como si orara. ¿Cuántos saben que necesitan que Dios les envíe a un cuarto, verdad? Bueno, ¿cuántos asistieron y se graduaron de la Universidad del Desierto? Mire, lo he vivido y lo he hecho. ¿Han notado cuántos de los siervos escogidos de Dios pasan tiempo en un lugar llamado el desierto antes de haber sido promovidos por Dios? De hecho, cuando Dios le llama, el próximo lugar a donde irá es el desierto. Mire, es que ya lo saben. Yo ni tengo que explicar. Ustedes saben exactamente esto. ¿Qué es el desierto? Es un lugar aislado. Un lugar solo. Es solitario ese lugar. Un lugar retirado. Un lugar despoblado. Y saben, yo era muy popular hasta que decidí seguir a Dios de lleno. Después de repente no tenía ni un amigo. La familia no quería relacionarse con nosotros. Y es que yo pensaba que había hecho algo tan bueno y todos estarían emocionados porque Dios me llamó a predicar. Y no fue el resultado de ninguna manera. Y me sentí tan sola. Y yo hacía lo que pensaba que Dios me pedía que hiciera. Y yo seguía sufriendo y las cosas no mejoraban y luego hacía la próxima cosa que Él me pedía y había más sufrimiento y no lo entendía. Esperaba una instantánea victoria. Y cuando Dios me llamó a predicar, yo esperaba despertarme y al próximo día que tuviera un ministerio mundial. No funciona de esa manera. Amén. Pasé 5 años enseñando a 25 personas en la sala de mi casa. Y como dijo Ginger, si estuvieron aquí, cuando comencé a enseñar la palabra, me sentaba y fumaba cigarrillos todo el tiempo que enseñaba, con pantalones cortitos y cortos, lo más corto posible. Y usted dirá, bueno, es que no creo que Dios usaría a una persona así. Bueno, pues está usted mal. ¿Sabe por qué? Mire, si Él ungió a un burro para predicarle a un profeta que no quería oírle, yo no sabía otro modo. Es que yo no conocía a otra persona que lo hiciera. Y ahora eso no funcionaría hoy día. Pero les digo hoy que Dios le llamará donde sea que esté. Usará personas que son las que parecen ser las peores en el mundo, que no están calificadas por nada más que la unción de Dios. Pero lo bueno es que Él ve el final desde el comienzo, no solo donde uno está, sino que Él ve dónde va a estar. Él conoce el corazón. Así que esta Universidad del Desierto está diseñada para cambiarnos.
Y para que actuemos más como Dios, bueno, Dave me dijo, quítate esos pantaloncitos. Así que me puse más ropa, dejé de fumar cigarrillos. Y 40 y pico de años después, aquí sigo. Usted tal vez llame estos años que ha pasado en el desierto, donde sea que esto sea para usted, puede ser un trabajo que odia, que Dios le permite no dejar. Puede ser estar en una relación con alguien que no puede soportar y Dios le dice que les ame así. Vamos, ¿cómo esperan aprender a amar al desagradable si todos son amables? ¿Verdad? ¡Uy! Dios la va a atrapar con una persona desagradable. Es que hay personas que no tratan a uno bien y Él le va a decir que sea amable con ellos y que los perdone cada día. ¿Verdad? Mire. Usted probablemente va a conseguir un trabajo donde es el único cristiano allí y lo tratan tan mal. Está en la Universidad del Desierto. Unos años allí le cambiará. ¿Cuántos saben que tenemos que ser cambiados? José se graduó de la Universidad del Desierto. Tuvo un sueño. Parecía que Dios quería hacer grandes cosas. Y lo próximo que le pasa es que fue y contó el sueño. Y lo próximo que pasó fue que los hermanos le traicionaron y lo vendieron a unos mercaderes. Y termina como el gobernador. Pero primero pasó 13 años en la Universidad del Desierto. 2 de esos 13 años en prisión por algo que no hizo. Y esto es lo que amo de esto. Tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, 30 cuando fue hecho gobernador de Egipto. Pero Dios estaba con él. Vean, ese es el punto. Y los patriarcas, Hechos 7:9, los patriarcas celosos de José, lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él. No importa a quién deje por el camino si Dios está con usted. No importa si usted es el único en su familia que es creyente. Florezca donde se ha plantado. Que Dios lo use como un ejemplo. Ore por los que le tratan mal. Párese firme. Si Dios está con usted, usted siempre terminará con éxito. Toma tiempo. Elías también estuvo en el desierto. David fue ungido para ser rey como joven y no fue rey hasta los 30 años. ¿Saben lo que pasó el resto de esos años? Estuvo escondiéndose en cuevas del loco Saúl, que se la pasó tratando de matarlo. Y él siguió haciendo el bien, siguió haciendo el bien, siguió haciendo el bien. Les quiero preguntar algo. ¿Puede hacer el bien aun cuando lo bueno no le ha llegado a usted? Vamos, alguien necesita que le repita eso. ¿Puede tratar a alguien bien que no le está tratando bien a usted? Eso duele. Es el tipo de cosa que aprende en la Universidad del Desierto. Aprende a obedecer a Dios aunque no sea conveniente, aunque no sea cómodo. Aprende a quedarse donde Dios le dice que esté, aun si odia el lugar. Cuando Dios le dice que salga, aprende a moverse. ¿Usted aprende que su vida ya no le pertenece a usted? ¿Usa su voluntad para hacer lo que Dios quiere? Todo lo que Dios dice, usted solo da una respuesta: sí, Señor. Sí, Señor. Y sabe, hay algo que Dios está poniendo en mi corazón ya hace varios años. Y pienso que al principio Él solo quería que supiera esto. Un tiempo vendrá cuando quiero que hagas esta cosa. Bueno, no es algo que yo quiero hacer. Es que no lo quiero hacer.
y me va a costar dinero, más de lo que quiero gastar. Y yo realmente no quiero hacerlo. Pero ayer yo pensé, ¿sabes qué? Me cansé de esto, lo voy a hacer y acabar con esto. ¿Y sabe qué? Cuando Dios sigue incomodándole, es que Dios les ha incomodado a ustedes por algo. Miren, no se me duerman aquí, en un minuto van a ir a comer. Le ha incomodado Dios por algo, en otras palabras, se queda con eso y sigue ahí. Es como una picazón que no puede rascar, no se le quita. La única forma que puede tener paz es solo decir, sí, Señor, hágalo. Y olvídese de cuánto tiene que sacrificar o cuán difícil sea. Todo lo que Dios nos pide, lo pide por nuestro bien, no por el de Él. ¿Verdad? Toda cosa difícil que sucede en su vida ahora. ¿A cuántos Dios le pide que haga algo difícil ahora mismo? Veamos, quiero ver. Bueno, les voy a dar un buen consejo sabio. ¿Están listos? Hágalo y acabe con ello. Espero que si viajaron 400 millas para oír eso, lo hagan y que lo acaben. Y así tal vez hoy puedan dormir. Aún Jesús tuvo años de silencio. Leemos de él cuando nació, cuando tuvo 8 días, y luego nada hasta que tuvo 12 años, y luego nada hasta los 30. Lo único que la Biblia dice de él durante esos tiempos fue que él creció. Bueno, ¿cuántos de ustedes entienden lo que significa? Yo entiendo lo que es. Mire, yo estuve escondida en mi sótano enseñando un pequeño estudio bíblico y crecí. Dejé de vestir pantalones cortos y fumar cigarrillos al enseñar la Biblia. Oh, Dios mío. Y me costó mucho dejar mis cigarrillos. Yo fumaba. Comencé a los 9 años. Gracias a Dios. Y ya sabe, voy a decir esto y me puede tirar piedras si quiere. No creo que fumar impide entrar al cielo. No somos, verdad, salvos porque no fumamos, pero es un hábito asqueroso y carísimo. Y es dañino a la salud. Así que fue algo que yo sabía que Dios quería que dejara porque no importa cómo lo vea, otras muchas personas sienten que es malo y Dios nos dice que aunque tengamos la libertad de hacer muchas cosas, no todo es beneficioso o lo mejor o correcto que lo hagamos. Así que Dios nos cambia un poquito a la vez, un poco a la vez, un poquito a la vez. Pasa por algunas cosas, después toma un examen y si no pasa el examen, le toca retomar ese año de nuevo. ¿Cuántos están en la Universidad del Desierto ahora en su vida? ¿Verdad que esto es bueno? Vean, es que lo entienden, lo captaron, saben lo que hacen. Muchos años de silencio. Jesús, Lucas 4, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán después de ser bautizado y fue dirigido por el Espíritu Santo a el desierto.
Déjeme decirle algo, hay muchas cosas por las que nosotros culpamos al diablo. Y hay muchas cosas que él hace por las que debemos culparle. Pero a veces Dios le guiará a un lugar que es muy incómodo. Vamos, ¿me pueden oír allá arriba en el balcón? A veces Dios le guiará a un lugar muy incómodo, porque no crecemos cuando todo es de la manera que queremos que sea. Crecemos cuando las cosas no son como las queremos y